Educación. Introducción. En este trabajo se trata de obtener un concepto mejor, más completo de lo que es la educación, mencionando parte de sus inicios que empieza desde su historia, teorías, métodos, sistema de administración y situación de las escuelas desde la antigüedad hasta el presente. Lo que se refiere a la filosofía de la educación, que también es muy importante como parte de la historia. La educación es sin duda alguna la piedra angular que sostiene el desarrollo de los pueblos, es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza humana. Educarnos es apropiarnos de los conocimientos, conductas, costumbres, etc., que ha ido acumulando la cultura de nuestros ancestros, para convertirnos en transformadores de nuestra realidad y aportar al futuro. La educación académica de todos los países tiene como principal objetivo proporcionar de manera sistematizada las herramientas que permitan a los hombres y las mujeres elevar su calidad de vida. El trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la familia, la iglesia o cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte por lo general en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están profesionalmente preparados para. En México, la educación pública impartida por el Estado es resultado de luchas ideológicas, sociales, políticas e incluso armadas. Esta educación pública tuvo en sus inicios, como principales objetivos, hacer llegar a las mayorías el conocimiento de las letras para aprender a leer y escribir, socializar el conocimiento e iniciar el largo camino para desterrar la ignorancia. Diferentes sistemas de educación. Antecedentes de la educación. El prototipo de hombre es esta sociedad está representado por el cazador experto, que busca y logra vencer al animal con su fuerza, astucia y armas de la época, hacha, lanza, flecha y piedras. Cuando regresa victorioso a la aldea o tribu, ésta se viste de gala y celebra el acontecimiento. En el esclavismo, se inicia la historia escrita de la humanidad y la vida urbana. Se puede tomar como punto referencial a la ciudad de Atenas en el periodo de mayor bonanza. También puede tomarse a Egipto o Persia, unos 30 siglos antes de nuestra era, o bien al Roma imperial. Aparece la agricultura que logra avanzar con las técnicas de cultivo y riego, y la cría animal, apoyadas en los primeros instrumentos de metal. Así se comienza a producir excedentes que se almacenan para el invierno, cambiarse en trueque por otros productos o venderse en comunidades vecinas. Esto induce a la división del trabajo entre administradores y productores directos, lo que obliga a la creación de la escritura y sistemas de numeración para registrar y controlar las operaciones económicas. Se inventa la moneda, armas cada vez más mortíferas que ya no solo se usan en la caza sino en la defensa y el ataque entre hombres. Se utiliza la religión para dominar a los ignorantes y la consecuencia directa es la explotación de unos hombres por otros. Crecen las ciudades, rodeadas de haciendas, que son el foco del progreso, y va apareciendo un sector social sin privilegios distinto al esclavismo compuesto por maestros, artesanos y comerciantes. Se divide la sociedad en dos clases adversarias, la minoría gobernante y su familia que se hacen amos de las riquezas, y en la acera de enfrente, la mayoría, que realiza el trabajo físico y productivo, la cual es despojada del fruto de su trabajo y convertida en esclavos. Aparece un sector no esclavo pero sin privilegios conformado por los artesanos, comerciantes y los maestros. Se produce la especialización en el trabajo, sacerdotes, escribanos, agricultores, criadores, mineros, comerciantes, maestros. La educación formal es exclusiva para los mejores segmentos de la sociedad, la aristocracia, y la educación informal para los sectores no privilegiados. La clase dominante utiliza todas las ventajas para mantener sus privilegios y evitar compartirlos con sus adversarios de clase. Se crea así el ejército y la figura del Estado omnipotente como instrumentos coercitivos y de control, se inventan las leyes y los impuestos, y se utilizan el temor a los dioses y la educación como medios de dominación a la juventud y al resto de la sociedad.
La clase dominante funda su propia democracia en la que los ciudadanos libres tienen privilegios y derechos, mientras el resto de la población es obligada en forma inclemente a trabajar en condiciones deplorables. Los poderosos usan la guerra, las deudas para aumentar su riqueza en esclavos y tierra, teniendo cada vez más el oprimido, la conciencia clara sobre la opresión. Aparecen los primeros levantamientos y las rebeliones que pone en peligro la existencia de esta sociedad en el cuadro mundial. El sistema esclavista produjo grandes legados civilizadores a la humanidad, consecuencia de la explotación de mano de obra esclava, los adelantos técnicos en sectores como la agricultura, la guerra y el transporte, la expansión del comercio y el perfeccionamiento del sistema social. De esta manera, los ricos pueden delegar la producción directa de bienes y dedicarse al gobierno, las artes, la filosofía y al disfrute del ocio. Así se explican las grandes culturales de Egipto, China, Grecia y Roma, así como de los aztecas, incas y mayas. Las pirámides, el Partenón griego, el Coliseo romano, la muralla china, el Machu Picchu dejado por los incas o las grandes esculturas aztecas. En el esclavismo aparece la figura del maestro, que proviene inicialmente de la clase rica y enseña por deleite personal a los hijos de familiares y amigos más íntimos, la lectura, la escritura y el sistema de numeración. Posteriormente aparece el maestro procedente de los artesanos o pobres, que cobra por enseñar a los niños hijos de los ricos o bien instruye en su casa o escuela a grupos de niños menos ricos. La educación intelectual, moral y física, es para el rico mientras la educación fragmentada y parcial es para el pobre. Para el hijo varón del rico está a su disposición, la nodriza, la haya, el tutor, la escuela, la vida social y los viajes. No obstante, por cuanto el sistema social esclavista descansa en la explotación de unos hombres por otros, en la conquista de unos pueblos por sus vecinos, los recursos de la educación tienen como propósito fundamental a la formación militar, como aspiración legítima de la cúpula dirigente. El varón aristócrata, en la Atenas de Pericles, 498-429 AJ, después de la educación familiar de los primeros 7 años inicia la paideia, segunda etapa educativa, que incluye un largo aprendizaje hasta la adolescencia. La educación femenina por el contrario es reducida pues, se limita a aprender, sin salir del hogar a hilar, coser, tejer, cantar coplas religiosas y las tareas propias de madres sumisas y abnegadas. Solo las hetairas o prostitutas, provenientes de segmentos sociales libres no privilegiados, pueden optar por una educación similar a la impartida a los varones. Sin embargo, la sociedad esclavista no solo crea el Estado, la escritura, la numeración y la escuela, además de otros importantes logros, sino que abre la posibilidad de que algunos miembros de la aristocracia se dediquen a labores de reflexión, hermenéutica y al ocio útil. Dichas labores permiten la aparición en escena de filósofos tales como Sócrates, 469-399 AJ, Platón, 428-348 AJ, y Aristóteles, 384-322 AJ, así como un grupo de escritores, científicos y artistas. 1.1. Los primeros sistemas de educación. La educación, es sin duda alguna, la piedra angular que sostiene el desarrollo de los pueblos, es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza humana. Educarnos es apropiarnos de los conocimientos, conductas, costumbres, etc., que ha ido acumulando la cultura de nuestros ancestros, para convertirnos en transformadores de nuestra realidad y aportar al futuro. Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación estaba en manos de sacerdotes. La India fue la fuente del budismo, doctrina que se enseñaba en sus instituciones a los escolares chinos, y que se extendió por los países del Lejano Oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía,
la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros filósofos. El sistema chino de un examen civil, iniciado en ese país hace más de 2000 años, se ha mantenido hasta el presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para puestos importantes en el gobierno. Los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y fueron muy ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo de los sistemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la gimnasia como las matemáticas y la música. La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Así, el Talmud animaba a los padres judíos a enseñar a sus hijos conocimientos profesionales específicos, natación y una lengua extranjera. En la actualidad, la religión sienta aún las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Torá sigue siendo la base de la educación judía. En la escuela militar ateniense, fundada en el siglo III a.J.C., se inicia la educación formal avanzada, la cual tenía como objetivo primordial la formación del hombre ideal de la sociedad, el guerrero o militar, arquetipo del poder de la clase dominante. También funcionaron escuelas especializadas, generalmente privadas, en otras sociedades esclavistas, las cuales forman sacerdotes, funcionarios públicos y filósofos en Judea, China y Atenas, respectivamente. Estas escuelas, a diferencia de la escuela militar griega, egipcia o romana, no influyen en las decisiones estatales. En la sociedad feudal, producto de la influencia de la Iglesia, fuerza espiritual vital y gran propietaria de latifundios, y de la clase media emergente, aparece un sistema educativo de carácter múltiple con propósitos y objetivos antagónicos como consecuencia de la pugna de los principales sectores sociales. El niño de la aristocracia recibe una preparación intelectual superior que lo forma para las funciones más prestigiosas de la sociedad. En cambio, el hijo del siervo, no recibe instrucción escolar y está condenado a aprender de sus padres la destreza manual para participar en las labores de producción y a asistir a la iglesia con frecuencia, donde se le enseña a ser humilde y resignado con su destino. Solo aprende oraciones, cantos religiosos y leyes divinas. Como se puede deducir de lo anterior, la Iglesia centraliza todo lo relacionado con la educación formal mediante la creación de escuelas parroquiales, monacales y episcopales, que tienen hoy sus equivalentes en las actuales escuelas primarias, media y superior. Las estrategias de enseñanza descansan en el trabajo manual y en el aprendizaje memorístico. La mayor parte del tiempo se dedica al estudio religioso, se practica el castigo corporal y el idioma oficial de la enseñanza es el latín. En la sociedad feudal, la burguesía como clase social, adquiere la fortaleza necesaria para oponerse al proyecto educativo de la Iglesia, irrumpiendo con la fundación de las denominadas escuelas municipales, las cuales son instituciones seglares, sin control eclesiástico ni estatal y dirigidas hacia sus particulares intereses. En dichas escuelas se enseña lectura, escritura, aritmética incipiente para el comercio, y nociones de religión para atenuar los ataques de sus enemigos de clase. De esta manera, la incipiente burguesía paulatinamente va obteniendo poder político y económico, que utiliza hábilmente para ir diseñando un sistema educativo acorde a sus intereses y formar así, a las nuevas generaciones. Las escuelas municipales, las escuelas gremiales y las universidades conforman la columna vertebral de la educación burguesa. La universidad, que posee sus antecedentes en las academias y escuelas de la antigüedad, nace para el estudio racional y científico de las disciplinas, y para otorgar títulos profesionales a los jóvenes que logren finalizar exitosamente sus estudios. Las universidades de Salerno y Bolonia fueron dos arquetipos que nacen en el siglo XII, por iniciativa de un conjunto de jóvenes ricos con deseos de aprender, que se asocian para acordar con algunos maestros a los cuales pagan para que les enseñen, pero imponiendo sus criterios. Para ser rector estudiante en la Universidad de Bolonia, se necesitaba ser clérigo, tener 24 años de edad, estar en quinto año y vestir traje talar. Tunnerman, 1996, 25.
Una vez que el prestigio de las universidades crece y se consolida, los maestros adquieren privilegios similares a los discípulos. El Estado y la Iglesia, observadores del acontecer social, se interesan en su control ideológico. Para dicho fin, les conceden ayuda financiera y privilegios con la condición de designar las autoridades universitarias. Esto explica que las universidades creadas en siglos siguientes, como los casos de París, Oxford y Salamanca, entre otros, llevan la impronta papal, de los reyes o emperadores, en las cuales se va deteriorando el ejercicio abierto y democrático e imponiéndose el poder autoritario. La enseñanza universitaria se hace dogmática, esta última permite la discusión pero siempre bajo égida orientación de las Sagradas Escrituras, motivo por el cual el discurso docente no podía sustentarse en la realidad. 1.2 Sistemas de educación en el mundo occidental. Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. En siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. En el periodo helenístico, las influencias griegas en la educación se transmitieron en primer lugar por medio de los escritos de pensadores como Plutarco, para quien el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos era el más esencial punto de referencia. La educación romana, después de un periodo inicial en el que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y culturales, se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud, tanto en Roma como en Atenas. Los romanos consideraban la enseñanza de la retórica y la oratoria como aspectos fundamentales. Según el educador del siglo I Quintiliano, el adecuado entrenamiento del orador debía desarrollarse desde el estudio de la lengua, la literatura, la filosofía y las ciencias, con particular atención al desarrollo del carácter. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización del gobierno. Muchas escuelas monásticas así como municipales y catedralicias se fundaron durante los primeros siglos de influencia cristiana. La base de conocimiento se centraba en las 7 artes liberales que se dividían en el trivium, formado por gramática, retórica y lógica. Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. San Isidoro de Sevilla aportó materiales básicos con su etimologías para el trivium y el quadrivium y su posterior polémica curricular. Desde el siglo V al V estos compendios fueron preparados en forma de libros de texto para los escolares por autores como el escritor latino del norte de África Martiniano Capella, el historiador romano Casiodoro y el eclesiástico español San Isidoro de Sevilla. Por lo general, tales trabajos expandían el conocimiento existente más que introducir nuevos conocimientos. 1.3 Sistemas de educación en la Edad Media. En el occidente europeo, durante el siglo IX ocurrieron 2 hechos importantes en el ámbito educativo, uno en el continente, en la época de Carlomagno, y otro en Inglaterra, bajo el rey Alfredo. Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York, Inglaterra, al clérigo y educador Alcuino para desarrollar una escuela en el Palacio de Aquisgrán. El rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por monasterios. Irlanda tuvo centros de aprendizaje desde los que muchos monjes fueron enviados a enseñar a países del continente. Entre el siglo VIII y el sí la presencia de los musulmanes en la península ibérica, Al-Ándalus, hizo de Córdoba, la capital del califato omeya, un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica de Grecia y Roma, las ciencias y las matemáticas. También Babilonia había tenido academias judías durante muchos siglos.
Persia y Arabia desde el siglo VI al X tuvieron instituciones de investigación y para el estudio de las ciencias y el lenguaje. Otros centros de cultura musulmana se establecieron en la Universidad de Al-Qarawiyyin, en Fez, Marruecos, en el 859 y la Universidad de Al-Azhar, en el Cairo, 970. Durante la Edad Media las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito educativo de Europa Occidental. El escolasticismo utilizaba la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Un profesor relevante del escolasticismo fue el eclesiástico Anselmo de Canterbury, quien, como Platón, defendía que sólo las ideas eran reales. Otro clérigo, Roscelino de Compiègne, en la línea de Aristóteles, enseñaba el nominalismo, doctrina según la cual las ideas universales son flatus vocis y sólo las cosas concretas son reales. En el desarrollo de la educación superior durante la Edad Media los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no solo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia de la antigua Grecia a los estudiosos europeos. Los centros de Toledo y Córdoba en España atrajeron a estudiantes de todo el mundo civilizado en la época. 1.4. Humanismo y Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse, como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de la lengua y literatura griegas emigraron desde Constantinopla a Italia, caso del estudioso de la cultura griega Manuel Trisoloras en 1397. Entre los interesados en sacar a la luz los manuscritos clásicos destacaron los humanistas italianos Francisco Petrarca y Poggio Bracciolini. El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas por los educadores italianos Vittorino da Feltre y Guarino Veronese en Mantua, 1425. En sus escuelas introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más de 400 años. Entre otras personalidades del Renacimiento que contribuyeron a la teoría educativa sobresalió el humanista alemán Erasmo de Rotterdam, el educador alemán Johannes Sturm, el ensayista francés Michel de Montaigne y el humanista y filósofo español Luis Vives. Durante este periodo se dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana enseñada en las escuelas de gramática latina, que, originadas en la Edad Media, llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. De esta época datan las primeras universidades americanas fundadas en Santo Domingo, 1538, en México y en Lima, 1551. 1.5 La influencia del protestantismo. Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma promovida por Martín Lutero en el inicio del siglo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaba a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un grado elemental y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencias, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. La moderna práctica del control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por Lutero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. 1.6 La influencia de la Iglesia Católica. Los católicos siguieron las ideas educativas del Renacimiento en las escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo, dentro del espíritu de la Contrarreforma. Los jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, promovieron un sistema de escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo XVI. 1.7 El capitalismo y sus sistemas de educación. El capitalismo entendido como la estructura social y económica que domina actualmente en casi todos los países del mundo, se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado y la economía de mercado o el principio de la libre empresa,
Morles, 1988 2.79. Se origina en el trabajo artesanal y comercial que en las grandes ciudades antiguas y medievales realizan ciertos sectores marginales, que son los precursores de la moderna burguesía. Durante el feudalismo esta clase social, la burguesía emergente, se enriquece al mejorar la artesanía convirtiéndola en industria y el comercio evoluciona llevándolo a los niveles internacionales. No obstante, la burguesía no logra sino algunos privilegios, muy pocos, ya que la mayoría estaban en posesión de la aristocracia como clase dominante. Por eso, la burguesía se transforma en la clase protestataria del feudalismo, para lograr los grandes cambios que le permitirán poder económico, político y social. La artesanía, en la cual cada trabajador con sus propias herramientas y sus propios medios produce los bienes o mercancía es ahora sustituida por el cooperativismo capitalista y luego por la manufactura y la industria. La forma cooperativa se establece cuando los primeros capitalistas o maestros artesanos ricos, emplean en su taller a trabajadores que hacen las operaciones para elaborar cada producto, que exige un conjunto de herramientas para cada trabajador. Por eso, es sustituida por la manufactura, en la cual cada mercancía es producto de varios obreros. Así aumenta la productividad, permite usar menos hombres, pagar menores salarios relativamente que en la artesanía. El sistema de producción industrial comienza con el uso de máquinas complejas, las cuales se diseñan y construyen con el dinero acumulado por los capitalistas mediante el comercio o formas más simples de producción. La industrialización en la historia, se inicia en la Inglaterra de mediados del siglo XVIII, cuando se inventa el telar mecánico y la máquina de vapor, ambos utilizados inicialmente en la industria textil. Posteriormente, se difunde a Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia y paulatinamente a todo el mundo. Cuando llega el siglo XX, se da inicio a otra forma de producción revolucionaria, como es la automatización de las fábricas. El capitalismo, aunque según algunos teóricos no existe en forma ideal, ha sido un logro importante para el mundo frente a otras formas sociales de producción anteriores. Logra liquidar a la esclavitud y a la servidumbre, formas dañinas de explotación del hombre por el hombre apareciendo ahora una forma más sutil de explotación, el derecho del trabajador o proletariado a vender su fuerza de trabajo, a quien mejor se lo pague. La máquina sustituye al esclavo y cambia al siervo en obrero. La clase obrera se convierte en el grupo revolucionario dentro de la sociedad industrial y mediante huelgas, paros y acciones de presión tratan de obtener mejores condiciones socioeconómicas para realizar sus tareas en las fábricas. Según Jürgen Habermas, Marcuse ha dado la clave para entender las dos tendencias que caracterizan el desarrollo de las sociedades capitalistas avanzadas, las cuales se iniciaron en el último cuarto del siglo XIX. En primer lugar, un aumento del intervencionismo estatal para asegurar la estabilidad del sistema. En segundo lugar, una interdependencia en aumento entre investigación y técnica, que ha permitido que la ciencia sea la primera fuerza productiva. Max Weber había intentado explicar el desarrollo científico-técnico, de la revolución industrial sobre los sectores institucionales de la sociedad. El método científico, ha dicho Marcuse, que ha permitido un dominio cada vez más eficaz de la naturaleza, ha suministrado tanto los conceptos puros como los instrumentos para su dominación, del hombre sobre el hombre por medio del dominio de la naturaleza. Hoy, la dominación se perpetúa y se extiende no solo gracias a la tecnología, la cual da un poder de legitimación a un poder político que se extiende y absorbe todas las esferas de la civilización. El capitalismo desde el ángulo ideológico, hace énfasis en el individualismo, la competencia, el consumismo y el utilitarismo materialista, lo cual se interpreta políticamente en el predominio de gobiernos a partir de elecciones, formalmente representativos y democráticos, centrados en la defensa de la propiedad privada y en las libertades públicas. Desde la óptica social este sistema es complejo, por cuanto conviven además de la burguesía y el proletariado, clases antagónicas y heterogéneas, otros sectores sociales secuelas o remanentes de sociedades pasadas como son los campesinos, los artesanos, la burocracia, la pequeña burguesía,
Los estudiantes, los intelectuales, otros segmentos marginales, que han sido golpeados por las crisis cíclicas frecuentes de este sistema social. También han aparecido los que presagian o predicen sistemas sociales futuros, como la sociedad postindustrial que ha dado origen a la sociedad de la información llamada también sociedad del conocimiento o sociedad tecnotrónica. Actualmente, el sistema capitalista internacional en el mundo, está liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, que es una de las principales potencias que ha basado su poder, en la gran capacidad para desarrollar tecnologías, principalmente en el campo militar, y que se ha servido de la explotación de los pueblos atrasados, utilizando como estrategia la dependencia científica y tecnológica. Luego, se tienen en segunda fila, un conjunto de países altamente industrializados como Japón, Alemania, Inglaterra y Francia. Otros de mediano desarrollo como Canadá, Corea, Taiwán, Singapur, Israel, Australia, la mayoría de los países europeos, y en tercera fila unos 100 países en desarrollo y altamente dependientes de los países del primer mundo, ubicados en América Latina, África y algunos países de Asia. El capitalismo acaba con la forma servil de producción, implanta el sistema republicano en las elecciones de los gobiernos y se crea la educación pública, gratuita y obligatoria como consecuencia de las libertades públicas, y la educación laica, tomadas como banderas de lucha del capitalismo. Se organizan los primeros sistemas educativos nacionales con la participación del sector público al lado de un sector privado. Se organizan los 3 niveles de la educación, primaria, secundaria y superior, los cuales se dividen en grados. También se da inicio a la formación especializada y a los estudios para graduados. La educación de corte capitalista, ha tenido la virtud de liberar el racionalismo humano del control de la escolástica como visión parcial e inmutable de la realidad, que anteponía el conocimiento científico al dogma y la fe. De esta manera se fortaleció una visión totalizadora del mundo. 1.8 El siglo XIX y la aparición de los sistemas nacionales de escolarización. El más influyente de todos los seguidores de Rousseau fue el educador suizo Johann Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las escuelas de todo el continente. El principal objetivo de Pestalozzi fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograr este objetivo, consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando, cabeza, corazón y manos. Otros influyentes educadores del siglo XIX fueron el alemán Friedrich Robel, que introdujo los principios de la psicología y la filosofía en las ciencias de la educación, Horace Mann y Henry Barnard, los educadores estadounidenses más famosos, que llevaron a su país las doctrinas de Pestalozzi y de otros educadores europeos, el filósofo inglés Herbert Spencer, que defendía el conocimiento científico como el tema más importante a enseñar en la escuela, el español Francisco Giner de los Ríos, y el obispo danés Nicolai Grundtvig, que estableció unas ideas pedagógicas que fueron la base para la ampliación de la educación secundaria a toda la población. El siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en España, Ley Moyano, de 1858, y en otros países europeos. Las nuevas naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón, que había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba occidentalizar sus instituciones, tomó las experiencias de varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 1.7 El siglo XX, la educación centrada en la infancia. A comienzos del siglo XX la actividad educativa se vio muy influida por los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key. Su libro El siglo de los niños, 1900, fue traducido a varias lenguas e inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión.
Esta idea había existido bajo otros nombres a lo largo de la historia y había aparecido de diferentes formas en diversas partes del mundo, como la institución libre de enseñanza en España. Entre los educadores de mayor influencia cabe señalar a los alemanes Hermann Lietz y Georg Kerschensteiner, al británico Bertrand Russell y a la italiana Maria Montessori. En Estados Unidos tuvo una enorme influencia, luego extendida a todo el mundo, el filósofo y educador John Dewey. El programa de actividad que se derivaba de las teorías de Dewey fortalecía el desarrollo educativo del alumno en términos de animación de las necesidades e intereses de aquel. Llegó a ser el método principal de instrucción durante muchos años en las escuelas de Estados Unidos y de otros países. Todos ellos ejercieron amplia influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina. Después de la Revolución Rusa, 1917, la Unión Soviética desarrolló una experiencia interesante en el campo educativo, particularmente desde 1957, cuando fue lanzado al espacio el Sputnik, el primer satélite que mostraba el avanzado estado del saber tecnológico soviético. Esto hizo que numerosos visitantes extranjeros, especialmente personas procedentes de los países desarrollados, quisieran conocer el sistema imperante en las escuelas soviéticas. Contribuyeron al interés internacional por la educación soviética las teorías y prácticas pedagógicas que procedían de la ideología marxista-leninista, también expresadas en el trabajo de Anton S. Makarenko, un exponente de la rehabilitación de los delincuentes juveniles y de la educación colectiva durante los primeros años de la Revolución. El siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas, así como por la aparición de los sistemas escolares entre las naciones más recientemente industrializadas de Asia y África. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de niños, quizá el 50% de los que están en edad escolar en todo el mundo, no acuden a la escuela. En orden a promover la educación en todos los niveles, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, realiza campañas de alfabetización y otros proyectos educativos orientados a que ningún niño en edad escolar deje de acudir a la escuela por no existir esta, pretendiendo así acabar con el analfabetismo. Se han constatado algunos progresos, pero es obvio que se necesitan más esfuerzos y más tiempo para conseguir la alfabetización universal. El contexto educativo. 2.1. La atención educativa institucional ante las diferencias que presentan los alumnos. Las administraciones educativas podrían atenderlos en centros específicos según las distintas características o necesidades especiales de cada grupo de alumnos. Si existe una realidad social multicultural y multicapacitada, parece razonable pensar en alcanzar altos y positivos niveles de convivencia, para que esas diferencias, esa diversidad, sean motivo de enriquecimiento mutuo, y en ningún caso causa de problemas sociales. Si la sociedad del mañana se está construyendo en la escuela de hoy, no es válido el modelo segregado para educar, sino que resulta obligado conseguir una escuela para todos que sea capaz de atender a cada uno. Ese es el modelo educativo implantado mediante la legislación en la mayoría de los países desarrollados, Lesourne, 1993. En el modelo educativo de dichas sociedades, partiendo de unas enseñanzas básicas consensuadas para el conjunto de la nación, que, en definitiva, garantizan la calidad educativa de todo ciudadano, con independencia de su lugar de residencia, los equipos docentes secuenciarán y temporalizarán los objetivos y contenidos, decidirán las opciones metodológicas y de evaluación más apropiadas, establecerán los recursos didácticos necesarios y, sobre todo, implantarán un modelo de organización que permita y favorezca la puesta en práctica de dichos proyectos e intenciones educativas para todos. Si a estos planteamientos genéricos añadimos las medidas específicas que también están admitidas en el desarrollo del sistema, permanencia de 2 años más o 2 años menos en la educación obligatoria, refuerzo educativo, adaptación curricular, diversificación curricular, materias optativas, itinerarios,
programas de garantía social o programas de formación para la transición a la vida adulta, hay que pensar que cualquier alumno, salvo casos en los que no se considere oportuno, para lo cual se mantienen centros de educación especial, puede integrarse adecuadamente en el sistema educativo obligatorio y ser atendido en función de sus peculiaridades. Mueller, Ringer y Simón, 1992. 2.2. La diversidad como modelo de enriquecimiento educativo. Este modelo escolar integrador o inclusivo ya descrito sucintamente, con claros aspectos positivos para el desarrollo educativo y social de los alumnos, sería injusto proponerlo si no supusiera mejoras para todos, si con él un sector del alumnado resultara favorecido y el resto perjudicado, bien por falta de atención escolar personalizada y adecuada, bien por alcanzar menor nivel de aprendizaje del posible en función de las capacidades individuales. Y cuando decimos todos, nos referimos a familias y profesorado del conjunto del alumnado. Si se acepta y asume un modelo educativo para las etapas obligatorias, debe resultar beneficioso para la población escolar en su totalidad. Uno de los objetivos prioritarios de los sistemas actuales es lograr una calidad educativa apropiada a las exigencias sociales presentes y futuras. Si nos estamos refiriendo a la educación obligatoria, obviamente esa calidad debe ser para todos, es decir, que los componentes del binomio calidad-equidad son inseparables, salvo que la calidad quede reservada a los grupos socioculturalmente privilegiados. Por el contrario, creemos que debe ponerse más empeño en que se incrementen esfuerzos y recursos para conseguir que la mejor calidad educativa se ofrezca a las personas que, por una u otra causa, resulten desfavorecidas personal o socialmente. Para que la igualdad de oportunidades sea un hecho, no hay que dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesite. El punto de partida será diferente, pero debe existir un nivel mínimo que todos deben alcanzar y algunos incluso trascender. 2.3. Aportaciones de la integración a la calidad educativa. Además de los aprendizajes instrumentales, de forma prioritaria en el sistema educativo actual se proponen como objetivos y contenidos de la educación, de forma explícita, la consecución de una serie de procedimientos y actitudes que constituyen lo más educativo del sistema de cara a la educación permanente como futuro obligado para nuestra vida. La mayoría de las legislaciones asignan a esta etapa la necesidad de que el alumno adquiera en los distintos niveles educativos de la misma, entre otros, el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, la formación en el respeto a los derechos y libertades y en el ejercicio de la tolerancia dentro de los principios democráticos de convivencia, la formación en el respeto a la pluralidad, el aprecio de los valores básicos que rigen la vida, la adquisición de las habilidades que permitan desenvolverse con autonomía en los ámbitos familiar y doméstico y en los grupos sociales más amplios, el desarrollo del sentido crítico, el comportamiento con espíritu de cooperación, responsabilidad moral y solidaridad, respetando la no discriminación entre las personas, la valoración de diferentes hábitos sociales, etc. Resulta obvio que la adquisición de dichos objetivos, solo es posible desde un modelo integrado e integrador, ya que el desarrollo de actitudes y formas de hacer, es decir, el aprender a ser y el aprender a hacer, no se adquieren con el estudio libresco y memorístico tradicional, sino viviendo cada día dichos valores en el centro y en el aula, con la colaboración de la familia, trabajando con ella en una misma línea formativa. Hay que aprender a vivir juntos viviendo juntos, y a respetar las diferencias, conociéndolas y asumiendo que todos somos distintos. De acuerdo con ello queda claro que la integración de alumnos con necesidades especiales en el sistema educativo ordinario resulta positiva para toda la sociedad, ayudando así a la educación en valores, al desarrollo de actitudes positivas ante sí mismos y ante los demás y a la adquisición de los aprendizajes básicos más importantes. De forma sintética pueden resumirse todas estas ideas señalando lo siguiente: Martínez Casanova, 2000. Desde siempre, la finalidad de la escuela ha sido preparar para la vida. Es algo que, genéricamente, se mantiene a lo largo del tiempo. Si ahora la vida acoge a multiplicidad de personas diferentes, la escuela debe preparar para ello. Como indicamos antes,
Este gran objetivo solo se conseguirá si todo tipo de personas se educan juntas, se conocen y aprenden a convivir. Educar en el respeto a la diferencia es la base para la mutua aceptación, cosa que no se logra únicamente estudiando una lección ni escuchando atentamente a un profesor. Hay que ejercitarlo en todos nuestros ámbitos de convivencia para crear los hábitos y actitudes adecuados. Es importante destacar el papel de la familia, que debe trabajar conjuntamente con el centro para conseguir una educación adecuada de sus hijos, no inhibiéndose o, incluso, favoreciendo posturas contrarias. Favorecer el conocimiento mutuo es condición imprescindible para la aceptación y la amistad. Todas las personas disponen de capacidades personales que pueden ofrecer a la sociedad, y la sociedad no debe prescindir de ellas. Alcanzar mayores niveles de socialización es objetivo imprescindible en nuestro mundo. Las actitudes precisas para ello no se conseguirán si no es desde el sistema educativo temprano dirigido a todo el alumnado. Muchas de las capacidades que se proponen en educación obligatoria, ya enumeradas, no se pueden conseguir sin una escuela integrada, recordamos, respeto a los demás, conciencia crítica, valoración de las diferencias como riqueza, responsabilidad, participación, compromiso con la sociedad, solidaridad, diálogo. Por citar algunas de ellas. 2.4. Principios de política educativa para responder a la atención a la diversidad. Si tuviéramos que resumir las bases en que fundamentar un sistema educativo para que fuera capaz de ofrecer calidad educativa a toda la población y, a la vez, enriquecerse con la diversidad que ésta proporcione, debería basarse en los siguientes principios básicos. Martínez Casanova, 2000. Aplicación de un currículo básico obligatorio para toda la población que garantice una educación de calidad suficiente para desarrollar una vida digna, tanto personal como socialmente. Flexibilización curricular y organizativa, para que la escuela pueda adaptar la enseñanza a las necesidades de su entorno y de su alumnado. Autonomía de los centros docentes, de manera que dispongan de capacidad para desarrollar el currículo adoptado y para optar por el modelo organizativo adecuado. Adopción de medidas específicas para la atención a la diversidad del alumnado, cuando la situación lo requiera. Establecimiento de políticas de compensación de desigualdades en la educación, para el alumnado socialmente desfavorecido. Trabajo coordinado entre las diferentes administraciones, organizaciones y entidades dedicadas a estos fines. Desarrollo de políticas globales que favorezcan la igualdad de oportunidades. 2.5. Líneas de reforma educativa vinculadas por la integración. En el contexto de las conclusiones y tendencias que acabamos de mencionar es posible identificar un conjunto de propuestas y de líneas de acción de reformas en curso en diferentes sistemas educativos nacionales que se orientan hacia la voluntad política de contribuir a la integración. Dichas tendencias de cambio se refieren a todos los aspectos de los sistemas educativos, entre otros a los estructurales, curriculares y organizacionales. Desde el punto de vista estructural, las tres tendencias más importantes son, Braslavsky, 2001, el reemplazo de los sistemas educativos organizados en niveles con tránsitos difíciles y excluyentes por sistemas educativos organizados en ciclos con tránsitos suaves e inclusores. El reemplazo de las modalidades de educación secundaria organizadas de acuerdo a los sectores clásicos de las economías de la primera mitad del siglo XX por la continuación de una educación básica que incluya opciones organizadas para dar cuenta de la diversidad de intereses de los jóvenes. El reemplazo de la profesionalización temprana asociada a alguna de esas modalidades por alternativas de formación técnico-profesional modular, paralelas o sucesivas al último tramo de la educación básica. Resulta así evidente que la atención a las necesidades educativas de los niños, los adolescentes y los jóvenes será uno de los temas prioritarios de la agenda de las primeras décadas del siglo XXI. Es evidente también que esa agenda tiene tres dimensiones diferenciadas y a la vez articuladas. La primera se asocia a la necesidad de reinventar las formas educativas que tradicionalmente se le ofrecían a la población. La segunda se vincula a la necesidad de transformar las instituciones que hoy existen, y la tercera,
a la creación de más oportunidades institucionales para incorporar a todos al sistema educativo. El peso que adquieren estas tres dimensiones en los diferentes países es muy distinto, pero en todo caso parecería que, con independencia de ese peso y de las diferencias que hay entre las cuestiones que se deben atender para dar respuesta a los problemas que se plantean con ellas, no existen en algunos países y en continentes completos recursos suficientes para cubrir sus necesidades educativas. Por otro lado, es lícito preguntarse si en el actual contexto de globalización legitimada cada país y región debe autoabastecer sus necesidades educativas. Una parte importante de su población, en especial la más educada, puede luego trabajar en otro lugar, debiendo entonces plantearse, ¿quién debe financiar su educación? Incluso se puede avanzar más en dicha reflexión. En el contexto de las tendencias economistas de nuestro tiempo seguramente es difícil eludir la tentación de pensar que la principal carencia son los recursos financieros. En realidad el nudo gordiano no está exclusivamente en la dimensión de búsqueda de recursos económicos y financieros, sino en cómo hacer para generar en las sociedades la capacidad de inventar soluciones y generar acuerdos y movimientos de transformación que permitan sostener vivo un sistema de educación pública que incorpore a todos los niños, adolescentes y jóvenes a algún circuito institucional que facilite su desarrollo personal. Por ahora, en la mayoría de los casos, ellos solo pueden llegar a tener un espacio en instituciones inadecuadas, envejecidas y desprestigiadas que son una reproducción degradada de un modelo adecuado para ciertas regiones desarrolladas del mundo de mediados del siglo XX. A veces esas instituciones ni siquiera están disponibles para todos. Pero los niños y jóvenes pugnan por ir allí, porque de todos modos no tienen otro lugar mejor donde estar. ¿Cómo salir de allí? En el contexto de la globalización deshumanizada emergen nuevas respuestas, que todavía no son objeto de un debate suficientemente intenso. En particular Castells, 1997, para evitar a muchos participar de esa degradación y formarlos de modo tal que participen del círculo rico y veloz. Lo mejor es ofrecerles educación a través de un uso intensivo de los nuevos medios de comunicación, con autonomía de toda interacción entre iguales. Para promover su identidad personal y diversa, lo mejor es que, además, sean educados por formadores casi individuales. Detrás de estas propuestas no hay, en todo caso, originalidad. Se recuperan posiciones en dos ejes constantes del debate pedagógico de toda la historia de la humanidad. El primero se refiere al carácter privado o público de los procesos educativos. No se trata en este caso de si la gestión está a cargo del Estado, de las iglesias o de otro tipo de instituciones. Se trata de si los contenidos y mecanismos de distribución de oportunidades para aprender deben ser decididos por las sociedades o pueden estar al margen de ellas. El segundo se refiere al perfil de los educadores. Es el viejo debate entre el preceptor de lo que, pensado para formar al gentilhombre, y el maestro de Comenio o educador de Pestalozzi, pensados cada uno a su modo, para formar a todos. Tedesco, 1995. 2.6 Educación en valores. La educación es necesariamente normativa. Su función no es solo instruir o transmitir unos conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones, una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. Educar es, así, formar el carácter, en el sentido más extenso y total del término, formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales. A eso, a la formación del carácter, es a lo que los griegos llamaban ética. Valores éticos son los valores sencillamente humanos, de eso se trata, de recuperar el valor de la humanidad. No obstante, los valores éticos están en crisis. Los valores siempre han nombrado defectos, faltas, algo de lo que carecemos pero que deberíamos tener. Según Locke, el malestar, la incomodidad que provoca el deseo de que la realidad cambie y sea de otra manera. Si estuviéramos plenamente ajustados con la realidad,
No cabría hablar de justicia ni de valores como algo a conquistar, si se hace es porque no se reflejan suficientemente en la práctica. Hoy por hoy, el crecimiento económico nos ha hecho creer que solo vale lo que produce dinero. Decimos que la prosperidad económica no es más que un paso, necesario pero insuficiente, para lograr una mayor plenitud humana. El bienestar es un fundamento ambivalente para la producción de valores éticos. Por una parte hay que darle la razón a Aristóteles cuando afirma que la virtud solo es patrimonio de los seres libres, no de los esclavos, de quienes tienen tiempo para dedicar su vida a la actividad política porque otros y otras trabajan por ellos. También hay que darle la razón a Bertolt Brecht cuando dice que lo primero es comer y lo segundo hablar de moral. Hay que reconocer que el que vive bien se acuerda poco de los que sufren, que el bienestar material no genera una espontánea solidaridad con los pobres. Las épocas de menor bienestar, como la actual, no son del todo malas para recuperar y hacer más presentes los valores, pero también hay que contar con los valores éticos para superar la crisis económica. En realidad, los tiempos nunca son buenos para la ética, porque la ética exige, ante todo, autodominio, que es costoso y nos pide sacrificio y templanza. No hay ética sin una cierta disciplina, una disciplina razonable sin la cual es inútil tratar de transmitir normas o hábitos. Ser buena persona hoy no es, únicamente, ser buen ciudadano o buen político, como pensaron los griegos. Cualquier actividad puede tener dimensiones más o menos éticas, más o menos humanas. En resumen, no tenemos un modelo de persona ideal, ni de sociedad, ni de escuela, porque nuestro mundo es plural y esa pluralidad es enriquecedora, así como la convivencia de las diferencias. Aunque nos falta un modelo de persona, contamos con un conjunto de valores universalmente